El trabajo técnico que va a presentar a continuación se denomina el impacto de la frecuencia de paleteo en los resultados de una prueba de flotación. Dejamos entonces a Peter para su exposición. Ya, perfecto. Gracias. Hola, buenos días a todos. Muy buena presentación de Darius. Lo que él olvidó de mencionarles, que ellos también tienen una celda de flotación de escala de laboratorio muy bonito también. Y lo acabo de ver hace 2 semanas en Utah. Y es una prueba de flotación de escala laboratorio. Y lo menciono porque una de las cosas que quiero hablar más que todo sobre cómo hacemos pruebas de alta fidelidad a nivel de laboratorio. Yo creo que una de las soluciones que nos faltan es tener una celda con más instrumentación y más que nos entrega datos más reproducibles. Entonces, voy a hablar un poco de eso hoy. Es un tema importante, el impacto de la frecuencia de paleteo cuando hacemos pruebas de flotación. Incluso antes de en el break, en el último coffee break, me estaba comentando un compañero que trabajó en Lakefield, Adam Johnstein, probablemente lo conocen todos, que allá fue prohibido escuchar música en el laboratorio de flotación cuando hacían pruebas de flotación. Simplemente por el ritmo de la música afectaba la reproducibilidad de los resultados. A ver, ¿cómo voy para atrás? A ver, ahí está. Entonces, antes de comenzar una breve historia del modelamiento de flotación, son básicamente 5 puntos importantes que quiero tocar. La flotación a la escala industrial comenzó comercialmente en 1904, pero no fue como hasta unos 3 décadas más tarde que reportaron por la primera vez un modelo simple matemático para modelar el proceso de flotación o sistemas de flotación, y eso fue la ecuación famosa de García Zúñiga. Apareció en Chile y la ecuación expresa la recuperación cumulativo en función del tiempo, y es una función de primer orden, lo llamamos ahora de primer orden, 1 menos e al menos kt, ¿ok? Y luego, unos 30 años más tarde de eso, salió la versión, aproximadamente en 1962, en nuestra industria, probablemente un par de años antes en la industria de ingeniería química, la ecuación que expresa la recuperación en función de tiempo, pero para una celda con alimentación continua, una celda industrial. Y eso es, la recuperación es igual al K multiplicado por T. En este caso, el T es el tiempo de retención promedio en la celda industrial dividido por 1 más K por T. ¿Okay? Y esto lo llamamos el modelo CSTR, y este lo llamamos el modelo de flujo pistón, o en inglés plug flow, ¿no? Varios han mencionado estas ecuaciones durante ayer y hoy en la mañana, entonces eso debería estar claro hasta el momento. Ya, yo creo que uno de los puntos importantes históricamente fue el reconocimiento del fenómeno de arrastre hidráulico. Yo lo encontré en la literatura por la primera vez en 1972, en un paper por el doctor Bill Johnson. Estaba estudiando en California en esa época. Puede ser que salió antes, pero igual todos reconocemos que el arrastre hidráulico es un tema importante que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos modelando. Ya, y después la recuperación de espuma, o mejor dicho, la incorporación de la recuperación de espuma en el modelo matemático, o lo que llamamos ahora el modelo compartimental de flotación, que salió más o menos a fines de 1980, cuando comenzamos a estudiar fuertemente la flotación en columnas, y tenían capas de espuma muy grandes, y estábamos trabajando con agua de lavado. Había mucho más importancia en manejar la recuperación de espuma y el arrastre hidráulico. El arrastre hidráulico fue incorporado en el modelo compartimental un poco más tarde, años 90,
Y ahora generalmente usamos el modelo de Savasi para el modelo comportamental, incluyendo arrastre. ¿Okay? Vamos a la siguiente mejor. Entonces, el modelo comportamental, si yo tengo una zona de colección y una capa de espuma, reconocemos que hay una carga circulante de espuma, podemos definir la recuperación de concentrado como la recuperación de espuma, RF, multiplicado por la recuperación de colección. ¿Ya? Si esto es 1 acá, las colas serían definidas por 1 menos la recuperación de colección, y por esa definición llegamos a la ecuación comportamental, RC-RF dividido por RC-RF más 1 menos RC. ¿Okay? En este caso, RC se calcula para una celda con alimentación continua, se calcula con la ecuación que salió en 1962 por Nat Arbiter, KT dividido por 1 más KT, y si es una prueba batch o un modelo flujo-pistón, es 1 menos E al KT. ¿Ya? Se puede cambiar la definición de eso dependiendo del régimen de flotación. Y más incorporando arrastre hidráulico, ya tenemos un componente que flota por arrastre, ya, y se puede corregir esta ecuación tomando en cuenta el arrastre. Por convención, el arrastre se aplica a las colas. Entonces, primero calculamos cuánto mineral colectamos y lo que queda, ahí aplicamos el arrastre. ¿Okay? Entonces, aquí aparece el término de arrastre, ya, y aquí aparecería menos RE acá, que es importante para los minerales hidrofílicos, ¿no? Las gangas, magnetitas, generalmente en el cobre sulfuro, magnetita tampoco flota bien. Entonces aquí, para comparar las dos ecuaciones, el de flujo pistón en azul, típico de una prueba de laboratorio, y esta es la curva para una serie de bancos industriales usando la ecuación de CSTR. Para esta comparación usé un valor del constante cinético de 1, esto es en unidades 1 dividido por minutos, un Rmax o recuperación máximo de 90%, por eso las dos líneas tienden a 90% después de tiempo infinito, ¿ya? Y una recuperación de espuma de 30% para ambos casos. ¿Okay? Y este K de 1%, eso es, o digo de 1, es un K típico de un mineral altamente hidrofóbico acá en Perú, en Chile. ¿Okay? Es un K muy típico. En limpieza pueden ser un poco menor, en plantas de mole pueden bajar a mucho más de esto, pero esto es típico de un rougher. ¿Okay? Y lo interesante acá, que si yo tomo el punto de inflexión de esta curva, o sea, después de una flotación de 10 minutos, ¿ya? Yo llego al mismo nivel de recuperación después de 25 minutos en la planta. ¿Okay? Y esta diferencia entre las curvas, yo creo que eso es el origen de esa regla de multiplicar el tiempo por 2,5 y ahí llegas a la recuperación de la planta. O sea, simplemente es un resultado de las ecuaciones que definen estos procesos químicos que estamos modelando. Entonces, esto es el proceso de escalamiento actual. Normalmente, cuando hacemos una prueba de laboratorio, hacemos las pruebas, secamos las muestras, lo mandamos para ensayos químicos y el laboratorio químico reporta los ensayos crudos y con eso podemos calcular una recuperación total. ¿Okay? Pero esa recuperación total incluye la recuperación por arrastre hidráulico que ocurrió durante la prueba, ¿ya? Y también incluye los efectos de la zona de espuma que estaban durante la prueba. Entonces tenemos que transformar estos datos para llegar a una recuperación por colección en el laboratorio, y una vez que llegamos a esa recuperación por colección, podemos calcular el K y el Rmax de colección y aplicar eso directamente a la planta. Y lo hacemos de esa manera porque en la planta las capas de espuma, la altura de espuma generalmente es muy diferente que en un laboratorio. Esto podría ser 10, 20, 30 centímetros, generalmente en una celda Denver 1 centímetro, tal vez 1,5 centímetros.
En el laboratorio generalmente operamos con flujos de aire de 0,5 centímetros por segundo, con suerte 0,5. En el laboratorio o en una planta podría ser 1,5 hasta 2 centímetros por segundo típico. ¿Ya? Entonces generalmente sacamos los constantes, el constante cinético y el Rmax, eso se escala directamente a la planta y ahí incorporemos de nuevo los efectos de recuperación de espuma a rastro hidráulico, pero con parámetros más típicos de planta. ¿Okay? Y hay un pequeño debate aquí sobre el K. No todos estamos de acuerdo en que el K es directamente escalable. Algunos aplican, por ejemplo, un factor de escalamiento aquí. Otros usan un factor de flotabilidad multiplicado por el área superficial de burbujas o el flujo de área superficial. Pero en general el concepto es lo mismo, o sea, es 90% lo mismo, 10% diferente, digamos. ¿Okay? Yo creo personalmente que las diferencias o el desacuerdo en cómo escalamos el K, yo creo que eso tiene que ver en cómo modelamos la recuperación de espuma en el laboratorio. De ahí nace probablemente el desacuerdo. ¿Okay? Y por eso quiero hablar de eso. ¿Cómo se calcula el RF en el laboratorio? Casi, en mi experiencia, nosotros operamos laboratorios comerciales, prestamos servicios de pruebas de metalúrgicos a la industria. Entonces nosotros operamos bajo restricciones comerciales, ¿okay? Tenemos que usar ciertos procedimientos, ciertos equipos, y esos generalmente son definidos por nuestros clientes. Y muchos de nuestros clientes tienen diferentes estándares. Algunos nos piden un paleteo rápido, por ejemplo, un paleteo de 2-3 segundos. Algunos nos piden paleteo lento de 10-15 segundos. Algunos no piden una frecuencia de paleteo, piden manejar la prueba a ojo nomás, usando la experiencia del operador. Entonces, como hay tantas maneras o procedimientos para realizar las pruebas, ya queríamos investigar un poco para ver cuáles son las diferencias a nivel técnico, a nivel matemático, entre los diferentes procedimientos. ¿Okay? Aquí hay algunos. También hay un estándar que se puede bajar del ASTM que aplica para carbón, más que todo, pero en este caso solamente estamos evaluando 4 frecuencias de paleteo. Uno rápido, tipo que usa SGS o AminPro o AminFloat, que es un modelo que tenemos nosotros. Un paleteo de 10 segundos, que es típico de JK Tech, JKMRC, el programa de Amira P9. Un paleteo de 15 segundos, que es muy común en Sudáfrica. Usan un paleteo de 15 segundos a menudo. También es recomendado por Cytec, en el libro de reactivos de Cytec. ¿Ya? Y también entre estos dos pusimos un paleteo de 30 segundos, simplemente para tener un punto al extremo de los resultados, para dibujar la curva. ¿Okay? ¿Ya? Y las preguntas que queríamos entender más eran si se puede asumir acá que la recuperación de espuma en el laboratorio es 100%, como es lo común en la mayoría de los laboratorios. Y la otra pregunta, el arrastre hidráulico en el laboratorio, ¿cómo compara, si tenemos un paleteo aquí y una capa de espuma más baja, ¿ya? ¿Cómo compara ese arrastre hidráulico con lo de una planta y cómo lo afecta la frecuencia de espuma o la frecuencia de paleteo? ¿Okay? ¿Y cuáles son las implicaciones para el modelamiento? Entonces, cada prueba lo hicimos en triplicado. Esto es el video del paleteo de 2,7 segundos, salió al final. Es como un paleteo continuo, ¿ya? Uno en el borde, uno en el centro. ¿Ya? A través de video calculamos el promedio, cuántos paleteos enteros, ¿ya? Por segundo salió un paleteo cada 2,7 segundos, más o menos. ¿Ya? Esto es el de 10 segundos. ¿Ya? Se nota aquí que las curvas suben un poco más lento al principio, pero igual después de como 4 minutos están, para calcopirita está en 90% más o menos. El mineral es lo mismo, el P80 es lo mismo, todas las condiciones son lo mismos para las pruebas. Esto es para 15 segundos, igual después de 15 segundos estamos casi igual que lo de 10 segundos, ¿no?
90% de recuperación después de 4 minutos. Y este es lo de 30 segundos. No sé si se puede ver, pero aquí sí se nota claramente una recirculación. Entonces cada prueba lo hicimos en triplicados, ¿ya? Calculamos la recuperación, lo promediamos entre las 3 pruebas y con eso podemos calcular el valor del K, el K overall versus la frecuencia de paleteo. Ahora, el K aquí, cuando yo pongo K overall, eso para mí significa que es el K global de la prueba. Incluye la recuperación de espuma, está incluido en ese K. Es como si fuera el K asumiendo 100% de recuperación de espuma, ¿ok? Y se nota de que es más o menos lineal aquí en esta zona, ¿ya? Pero una vez que comenzamos a paletear mucho más rápido, ¿ya? Comienza a subir la línea. Ahora, en la forma de esta curva no estamos seguros si esto debería algún día o en un paleteo de 0, o sea, como si estamos sacando con un vacío, debería llegar a tocar aquí al eje vertical. Así que yo lo dejé aquí, pero no sé la forma, puede ser aquí, no sé más alto. O sea, eso es una limitación de esta manera de medirlo. Pero todos los minerales tienen el mismo comportamiento, ¿no? Esto es moly, calcopirita, ya, todos suben, ¿ok? Entonces, eso es interesante, porque si yo por ejemplo, si yo asumo que con una frecuencia de 1 segundo, si fuéramos capaces de paletear cada segundo la espuma de la celda, ¿ya? Yo puedo calcular cuánto debería ser ese K, ¿ya? Y si sé el K, puedo calcular la recuperación de espuma, ¿ya? O sea, es como un back calculation, calculación reverso de la recuperación de espuma, asumiendo que el K de colección es el K calculado para un tiempo de paleteo de 1 segundo. Ahora, ¿por qué 1 segundo y por qué no 0? Simplemente porque yo no sé dónde, no quiero extrapolar hasta 0, no sé dónde va a tocar la curva cuando llego a 0. Pero me va a dar una aproximación de la recuperación de espuma si uso 1 segundo. Y esta es la curva que genero. Entonces, eso es la curva de recuperación de espuma versus tiempo de paleteo. Implica que para un paleteo rápido de 3 segundos, la recuperación de espuma está alrededor de 60%, más o menos en el laboratorio. Y para los dos intermedios, 10 segundos, 15 segundos, está a 30%, más o menos. ¿Ya? Y aquí está en casi 10%, muy bajo. Entonces no creo que es una coincidencia que cuando yo antes les mostré la curva de comparación entre el modelo de pistón y el modelo de CSTR y salió un factor de 2,5 para llegar al mismo nivel de recuperación. Yo usé para generar esa curva una recuperación de 30%. Las curvas cambian si yo cambio la recuperación de espuma. Entonces yo creo que al usar un paleteo lento, así de 10 segundos, o más lento que esto obviamente, un paleteo estándar podríamos decir, eso es el paleteo que genera la recuperación de espuma, que es más típico que una recuperación de la planta. Pienso, podría ser. ¿Ya? La otra repercusión acá, lo interesante es que si yo tengo un paleteo alto, ¿ya? Y eso me va a dar un K de colección más bajo, ¿ya? Perdón, si yo uso un paleteo lento, aquí de 10, 15, 30 segundos, pero si asumo una recuperación de espuma de 10%, mi K va a ser más bajo, o sea, simplemente porque la curva de flotación es más lento, ¿ok? Eso quiere decir que cuando voy a la planta y voy a sintonizar la recuperación de la planta para que llegue a la recuperación modelado con una prueba batch, me va a dar valores de recuperación de espuma a nivel planta mucho más bajo. Y eso es una gran diferencia entre el modelo de AminPro o el modelo de SGS, donde usamos paleteos de 2-3 segundos. ¿Ya? Generalmente, para mí, una recuperación de espuma en la planta en un rougher para un cobre es de orden de 30-40% más o menos para una recuperación alto, ¿ya? Y para
para un paleteo lento, por ejemplo, si yo comparo mi recuperación con una recuperación por JK o esto fue una conversación con Jan Silliers incluso, para ellos una recuperación de espuma es de 80, 70%, ¿ya? Y eso es porque mica es más alto que Zucca. Igual los modelos son validados, simplemente la corrección se aplica en ese factor. Interesante. Y el arrastre hidráulico, hicimos el mismo estudio, diferentes frecuencias de paleteo, 2,7 segundos, 6, 15, y llegamos hasta 15. No hicimos en este caso paleteo de 30. Aquí preparamos una alimentación con calcopirita, ¿ya? Para flotar, y dos tipos de ganga, una sílica, ¿ya? O cuarzo, y una magnetita, ¿ya? En estos tres usamos, en vez de calcopirita, concentrado de calcopirita, usamos concentrado de grafita para flotar, para ver si hay una diferencia en el arrastre hidráulico debido a el factor o la geometría de las partículas del mineral hidrofóbico, ¿ya? Y estos son los resultados de estas pruebas. Están viendo aquí las curvas. Esto es la curva de arrastre hidráulico o el grado de arrastre. Esto es tamaño de partícula versus el grado de arrastre, ¿okay? Estas dos curvas acá, este y este, son dos curvas industriales que saqué de un paper publicado en 2007 por Xiaoping Zhen en Australia bajo el proyecto Amaira P9, ¿ya? Y yo creo que son para una planta zinc, si no me equivoco. Y son para 10 centímetros, 9,6 centímetros de altura de espuma. Y esto es para alto flujo de aire acá, JG de 1,6, y bajo flujo de aire JG de 0,9. Y se nota que las curvas del laboratorio para alto flujo de aire ya son 8 o 10 litros por minuto, paleteo rápido 2,7 segundos y paleteo lento aquí 15 segundos. Okay. Entonces se nota de que aún con paleteo muy rápido en el laboratorio, la curva de arrastre hidráulico es mucho más bajo, muy inferior a la curva de arrastre hidráulico en la planta, ¿ya? Y yo no sé por qué, yo pienso que podría ser porque en el laboratorio el flujo de aire es menos, podría ser que en el laboratorio el pendiente de la curva granulométrica es más vertical, y podría ser que en la celda del laboratorio hay menos turbulencia en el interfase, ¿ya? Podría haber varias razones por eso, pero sí es interesante que acá es aproximadamente 20% del valor que ocurre en una planta típica, ¿ya? O sea, estamos hablando de un grado de arrastre en un laboratorio de 0,05 por ahí, comparación con un rougher de cobre que podría ser 0,16, 0,20 más o menos. Y yo creo que otro buen punto acá, en un laboratorio, una celda de laboratorio, cuando yo tengo aún un paleteo de 10, 15 segundos, la recuperación de agua en el laboratorio es de orden de 20%, entre 15 y 25%, dependiendo del tiempo de paleteo. En una planta industrial, en un rougher, podría ser 5%. Entonces, la recuperación de agua es más alto en el laboratorio, pero el arrastre es más bajo y los dos efectos se cancelan, ¿okay? Y yo creo que es por eso que también nos gusta mucho paletear con una frecuencia de 10 segundos, porque en ese punto es donde la recuperación de agua se cancela bien con el grado de arrastre, para dar un nivel que es típico de la planta y para que se pueda comparar las leyes de concentrado con las leyes de concentrado de la planta. ¿Okay? Y esto es el efecto de gravedad específica en el grado de arrastre, ¿ya? Estas son las pruebas con cuarzo y estas son las pruebas con magnetita. Entonces se nota que hay una clara diferencia por la gravedad específica en el laboratorio. Eso es obvio, sabemos que la gravedad específica afecta mucho al arrastre hidráulico en la planta. Ahora sabemos que lo mismo vale para el laboratorio. ¿Ok? Y esas son las conclusiones. Básicamente, la recuperación de espuma en una prueba de laboratorio no es 100% es significativamente más bajo, probablemente de orden de 30-40%, como un primer aprox para un paleteo de 10-15 segundos.
implica que el K de colección es más alto que pensamos siempre y cuando calculamos el K en base de la recuperación global. Ahora, hay herramientas que se puede usar para medir, por ejemplo, carga de mineral en las burbujas, que puede medir la colección sin tener el efecto de recuperación de espuma, pero generalmente no usamos esas herramientas a nivel comercial simplemente porque bueno, primero los clientes a veces no quieren pagar la cuenta para hacer ese estudio y sube mucho los precios, o podrían subir los precios para los programas grandes geometalúrgicos que hacemos para caracterizar esto. ¿Okay? Yo creo que deberíamos ir por allá. Yo creo que esta es una buena razón, es un muy buen argumento para invertir un poco más en nuestras herramientas a nivel de laboratorios comerciales, ¿ya? Y comenzar a usar celdas de más alta fidelidad para cuantificar estos efectos a nivel de laboratorio. Y con eso, ojalá, yo estoy casi seguro que va a mejorar mucho la confianza de escalamiento que estamos viendo, ¿ya? Y los últimos 2 puntos, el arrastre hidráulico del laboratorio es mucho más bajo que en una planta industrial, ¿ya? Y hay grandes diferencias en el arrastre hidráulico debido a la gravedad específica que también fue observado en estos resultados. ¿Ya? Y con eso quiero decir gracias a todos ustedes. ¿Ya? Agradecemos la participación de Peter Amelunxen.